Bueno, en el video pasado vimos cómo solucionar un circuito por análisis de malla. En este video vamos a seguir con eso, vamos a solucionar este circuito. ¿Qué es solucionar el circuito? Es encontrar las corrientes de malla asociadas. En este circuito es muy simple, pero tiene una particularidad. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Si ustedes ven, acá hay una malla 1, entonces puedo generar mi primera corriente. Y acá hay una malla 2, yo digo mi segunda corriente. Listo, ya generé mis dos corrientes de malla. Esta otra corriente viene en este sentido y esta viene en este sentido. Ya después de hacer ese primer paso, ¿qué es lo otro? Tenemos que asignar las tensiones. Asignamos las tensiones y asignamos las tensiones de esta malla, entonces sería acá más menos. ¿Y qué tensión tiene esta fuente? No la conocemos, entonces coloquemos aquí más menos. Más menos que la tensión de esa fuente, pues es una tensión desconocida. Esa es la particularidad. En este ejercicio existe una fuente de corriente. Esa fuente de corriente nosotros conocemos cuánto es el valor de la corriente que pasa por ahí, pero no sabemos la tensión. No sabemos la tensión que ese elemento presenta en bornes. Igual que en esta fuente de tensión, usted sabe cuánta tensión tiene, pero no conoce la corriente. Entonces es una complicación. Vamos a mirar por qué es una complicación. Entonces tenemos las dos mallas. ¿Qué hacemos entonces ya después de tener la malla? Suma de tensiones en la malla 1 es igual a 0. Entonces me vengo a hacer acá suma de tensiones. Menos 10 voltios, venimos por acá, menos 10 voltios, más la tensión en esa resistencia, que sería 4 ohmios, por la corriente I1, que circula por ahí, más la tensión en esta resistencia, con respecto a la malla 1, que sería 6 ohmios, por la corriente 1, menos la tensión que presenta esta resistencia debido a la malla 2, entonces sería menos 6 ohmios por la corriente 2 es igual a 0. Listo. Suma de tensiones en la malla 1 igual a 0. Suma de tensiones en la malla 2 es igual a 0. Entonces nos venimos acá. Empecemos por acá. Más la tensión de esta fuente que no la conocemos, entonces colocamos B. Más la tensión B que no la conocemos. Más la tensión que presenta esta resistencia con respecto a esta malla, entonces sería 6 ohmios por la corriente I2 menos 6 ohmios por la corriente que presenta en esta malla de acá, es la tensión que presenta debido a la corriente de esta malla de acá, 6 por I1 más la tensión que presenta esta resistencia, que sería 3 ohmios por la corriente I2 es igual a 0. Listo. Si ustedes se van y analizan este problema, tienen dos ecuaciones. Una ecuación y la segunda ecuación. Esas dos ecuaciones hay que resolverlas, por ende, como el valor de incógnitas que debe tener debe ser 2. Si ustedes van y miran, sus dos incógnitas siguen siendo la corriente I1, la corriente I2, pero le aparece una nueva incógnita, la tensión de la fuente de corriente. Esta tensión de esta fuente de corriente no la conocemos. Entonces tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Ese sistema tiene infinitas soluciones, ese sistema no se puede resolver. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para solucionarlo? Entonces, si nosotros vemos que hay una fuente de corriente, en realidad antes de esto, en vez de ser un problema, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque es que nosotros vemos que la corriente que circula por esta rama es esta corriente I2, que nosotros conocemos que es esta misma corriente I5, que es la que está circulando por acá. Entonces vemos que están al contrario. Esta corriente I2 está bajando mientras esta corriente de 5 está subiendo. Entonces la corriente I2 ya no es una variable que nosotros tengamos que conocer, ya la conocemos. ¿Cuánto es? Es el valor de esta fuente. Pero ¿cuánto es con respecto a la dirección? Pues es al revés de la dirección que nosotros escogimos. Nosotros dijimos que va bajando y no, la corriente en realidad está subiendo, porque esta fuente nos está diciendo está subiendo la corriente. Entonces I2 es menos 5 amperios. ¿Por qué? Porque nosotros la escogimos en este sentido, pero en realidad va en el sentido de la fuente de corriente. Entonces ya conocemos la corriente I2. Solo nos falta conocer la corriente I1. Por ende, esta ecuación de acá abajo, esta segunda ecuación, uno no la plantea. ¿Esa ecuación es de qué malla? Esa ecuación es de la malla, de esta malla de acá. Pero no hay que plantearla porque nosotros ya conocemos esta corriente.
entonces no la necesitamos. Nosotros necesitamos venir y plantear esta primera ecuación de esta primera malla y conocer la corriente I1. Ya después de que conozcamos la corriente I1, que nos pidan cualquier cosa, ya podemos resolver cualquier cosa del sistema. Entonces serían menos 10 voltios, la ecuación I1, más factor común de 1 sería 10 I1 menos 6 por la corriente I2. ¿Cuánto es la corriente I2 que calculamos? Es esta corriente de menos 5 amperios. Menos 5 amperios. Esto es igual a 0. Si ustedes analizan esto, daría 10 y 1. Y esto acá daría 30 positivo. Y con este menos 10, entonces quedaría más 20. Si lo pasamos al otro lado, quedaría menos 20 voltios. Entonces la corriente I1 es igual a menos 20 sobre 10 voltios sobre ohmios. Esto es igual a menos 2 amperios. Y listo, acabamos de solucionar el circuito. ¿Cuánto vale la corriente I1? La corriente I1 vale menos 2 amperios. ¿Y cuánto vale la corriente I2? La corriente I2 pues vale menos 5 amperios. Entonces ustedes pueden ver que esta fuente de corriente nos facilitó el problema. Nos facilitó el problema, ¿por qué? Porque nos evitó buscar esta variable I2. Ya al usted ver una fuente que está en un lazo, que no está en un lazo determinado, entonces conocen esa corriente por ahí, entonces le facilita a usted el problema. Es así de sencillo. Espero que estén muy bien y que hayan entendido el ejercicio. Eso es todo. Es así de sencillo. Hasta luego.